¿verdad? Queremos continuar con lo que hemos iniciado el pasado domingo y vamos a continuar con esa serie de predicaciones sobre la doctrina, la enseñanza del evangelismo. ¿Cuánto se recuerda lo que hablamos la semana pasada? ¿Qué no es evangelismo? ¿Se recuerda? ¿Alguien puede recordar qué no es evangelismo? No es coercionar personas, ni forzarlo, ni decir, bueno, yo doy dinero para los misioneros. ¿Quién se recuerda cuál es el centro, el mensaje principal del evangelio? ¿Quién se recuerda? 1 Corintios 15, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros los pecadores conforme a las Escrituras. Fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¿Y para qué Cristo murió, fue sepultado y resucitó? Para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, amados hermanos. Entonces hoy vamos a estar hablando de 3 de las 7 razones por qué usted y yo como iglesia del Señor tenemos, porque hay diferencia, deber, hermano, tenemos, porque nosotros como iglesia del Señor, ¿cuántos son iglesias del Señor? O sea, acuérdense que no es esta pared, la iglesia somos nosotros. O sea, ¿por qué la iglesia del Señor tiene que participar del evangelismo? Y vamos a tomar un pasaje que es muy conocido por todos nosotros y vamos a leer ese pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 28 de versículo 18 al 20. Abra su Biblia o encienda su Biblia. Es importante, amados hermanos, que usted busque la palabra para que usted compruebe que lo que estamos hablando es la palabra de Dios. No simplemente crea lo que yo estoy diciendo, corrobóralo con la palabra de Dios. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puedo tomar asiento nuevamente, ¿verdad? Vamos a estar mirando 7 razones por la cual nosotros como iglesia tenemos que envolvernos en el evangelismo. Le voy a citar las 7, pero hoy solo voy a tratar 3. Pero son las siguientes razones que vamos a estar mirando. Primero, por la naturaleza de Dios. Por la naturaleza de Dios. Segundo, por la misión de Israel. Tercero, por la gran comisión, lo que hemos leído. Cuarto, por la perdición del hombre. 5, porque es la función más urgente de la iglesia. Es la función más urgente de la iglesia. 6, por el potencial de servir a Cristo. Y la última, y no porque sea la última, la menos importante, por la realidad del cielo y el infierno.
¿Cuántos creen que hay un cielo? Entonces, si cree que hay un cielo, debe creer también que hay un infierno, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos la realidad del cielo y el infierno, entonces tenemos que participar en la evangelización, el evangelismo. ¿Me acompañan, por favor, en su Biblia al Evangelio de Lucas? Y vamos a iniciar con la primera razón, la naturaleza de Dios. La primera razón por la cual nosotros tenemos que participar en el evangelismo o la evangelización es por la naturaleza de Dios. Lucas capítulo 15. Le doy tiempo para que lo busquen. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer de versículo 1 al 24. Hoy vamos a leer Biblia, amados hermanos. Así que tenga su Biblia abierta o encendida porque vamos a leer Biblia. Porque es la Biblia, la palabra de Dios que resalta a Jesucristo. Y no podemos hablar de otras cosas que no sea la Biblia. Y de eso aquí vamos a hablar. Dice Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante. Así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todos los hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en sus manos y calzados en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Este capítulo, como hemos leído, contiene 3 parábolas. Y estas 3 parábolas tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Que algo se había perdido, ¿verdad? Algo se había perdido. Una oveja, una dama y un hijo. Las razones que llevaron a aquel hombre a dejar esas 99 en el desierto e irse tras la que se había ido, ¿sabe cuál es esa razón? Porque amaba esas ovejas y las quería, porque la amaba. La razón por la que la mujer hace todo lo que hizo para poder encontrar esa moneda, ¿sabe por qué la buscaba? No solamente por el valor financiero de la moneda, sino por el valor sentimental que tenía para ella. ¿Sabe por qué razón el padre recibe a su hijo nuevamente, al pródigo? Pródigo que es uno que malgasta, que no aprecia, y aún aquel muchacho que en vida había deseado la muerte de su padre. ¿Sabe por qué ese padre lo recibe? Porque ese hijo era parte de él, tenía su sangre y había sido procreado por él. Amén. Entonces, la razón por la cual estas personas hicieron todo esto que hicieron se puede resumir en una sola palabra. ¿Cuál es? Amor. Amor. Por amor, este hombre dejó 99 y se fue tras una. Por amor, esta mujer hizo todo lo que podía para encontrar esa moneda. Por amor, el padre recibió a su pródigo. Entonces, amados hermanos, la naturaleza de Dios es amor. Él es amor. Amados hermanos, nosotros hemos estado aprendiendo los miércoles sobre los atributos de Dios. No es que Dios tenga amor, es que Él es amor. No es que Dios tenga soberanía, Él es soberano. No es que Dios tenga misericordia, Él es misericordia. No es que Dios tenga santidad, Él es santo. O sea, amados hermanos, la naturaleza de Dios es amor. Dios es amor. Dios no quiere que ninguno se pierdan. A eso vino Jesús, a buscar lo que se había perdido. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La raza humana es la parte más importante de la creación y la de más valor para Dios. Recuerde eso, la raza humana es la raza más importante y de valor para Dios. Tan importante que Él se hizo carne en la persona de Jesucristo y vino a este mundo. ¿Para qué? Para ejecutar el plan redentor de Dios a través de su muerte y su resurrección. Por amor, porque la naturaleza de Dios es amor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, para que veamos una demostración de ese amor de Dios, de su naturaleza, ese amor que desprende de su naturaleza. Dice así Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así muestra Dios su amor. En este versículo vemos ese amor incondicional de Dios. Amor incondicional. Dios no espera que nosotros nos convirtamos en buena gente para brindarnos salvación y vida eterna.
No, Él no espera eso, porque aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo, de Jesús en la cruz, es el acto central de este amor. La muerte de Jesús en la cruz es el acto central del amor de Dios. Jesús murió para expiar los pecados de la humanidad y asimismo abrir un camino ¿para qué? Para que nos reconciliáramos con Dios. Dios es amor. Uno de los versículos más citados y también muy mal comprendido, pero vamos a enfocarnos solo en la primera expresión de ese versículo, es Juan 3:16. Porque de tal manera, un superlativo, porque de tal, mire, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. Así nos amó Dios. Nos ama tanto que dio a su Hijo. De tal manera, amados hermanos, porque la naturaleza de Dios es amor, nosotros tenemos que participar en el evangelismo para así compartir ese amor de Dios que es tan grande, que se ha mostrado aún en nosotros, aún cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros y hay personas ahí afuera que necesitan escuchar de ese Dios que es amor en su naturaleza, que envió a su Hijo a morir por el pecador y que en Cristo hay reconciliación para con Dios. Por eso, amados hermanos, la naturaleza de Dios es lo que nos debe compungir, nos debe impulsar, nos debe llevar a participar del evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Compartir con otros el evangelio de Jesucristo. Que Cristo murió por nosotros los pecadores. Fue sepultado. Al tercer día resucitó. Para que en Él el hombre reciba perdón de pecado, salvación y vida eterna. Segundo, ¿por qué nosotros como iglesia debemos participar en el evangelismo? Por la misión de Israel. Dice, ¿cómo es eso? Bueno, cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Le dijo que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra serán benditas en Él. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel se quedó en la ley, en los rituales y se aferró a las tradiciones. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis. Yo le dije que hoy vamos a leer Biblia. Génesis 12, 1 al 3. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Esa es la misión que Dios encomendó. Vaya conmigo también a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 y vamos a estar leyendo el versículo 3 al 6. O sea, Dios escogió un pueblo para que fuera el que difundiese la grandeza de Él a las demás naciones. Dios escogió este pueblo como ejemplo, no porque ellos eran buenos, no porque ellos había algo grande, sino por su amor y su misericordia. Éxodo 19, 3, 6 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirá la casa de Jacob
y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, Dios escogió un pueblo especial. ¿Para qué? Para que anuncie a las demás naciones sus grandezas, su poderío, sus hechos, y que las demás naciones se vuelvan al Dios verdadero. Dios había escogido a este pueblo para que fuese pueblo diferente, pueblo especial, con la encomienda de anunciar a Dios a demás naciones. Hoy día, en este tiempo, en este siglo, en este mes, en este año, a esta hora, usted y yo hemos sido escogidos en Cristo por Dios. ¿Para qué? Para ser un pueblo también santo y separado, con la misma encomienda de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. La misma misión. La misma misión. Por esa misión nosotros debemos de participar en el evangelismo. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, un versículo que todos no lo sabemos porque ya yo lo cité. Ya yo lo cité en este momento, pero vamos a leerlo para que usted vea que está en la escritura lo que yo acabo de decir. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros, leo fuerte, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis, para que estemos sentados, para que estemos parados, para que estemos estacionados, para que estemos inertes, para que estemos flácidos. No, para que anunciemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito con el cual usted y yo hemos sido escogidos por Dios en Cristo. Para eso. Tercera razón por la cual usted y yo tenemos que participar en el evangelismo es la gran comisión. La gran comisión. Cuando hablamos de la gran comisión, ¿verdad? Solamente pensamos en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice, bueno, eso ahí, Jesús habló de eso ahí y nada más. Amados hermanos, también pensamos que este mandato fue solo para los apóstoles, para aquellos discípulos que en ese momento estaban con Jesús. Pero no, amados hermanos, no solamente fue para ellos ni para aquel tiempo, es también para este tiempo, es para nosotros. Dígase a usted mismo, este mandato es para mí. Este mandato es para mí. Ahora digamos, este mandato es para nosotros. Es para nosotros, no es para el que no está aquí, es para los que estamos aquí hoy día. Le diga, esto fulano, no es para nosotros los que estamos aquí en este momento. Jesús habló de este mandato, de este envío en diferentes maneras. Y en diferentes porciones del Evangelio, de los Evangelios, podemos encontrar ese mandato que Jesús nos ha dado a nosotros. Ya leímos en Mateo capítulo 28. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, que también lo leímos la semana pasada. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Dice así:
Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, una orden, vayan y prediquen, una orden, vayan y hagan discípulos, es una orden. Muévase la página de su Biblia o en su teléfono y vaya a Lucas capítulo 24. ¿De qué estamos hablando? De la gran comisión, que es la tercera razón por la cual nosotros debemos participar del evangelio. Estamos hablando en definitiva, en general, de la doctrina, de la enseñanza del evangelismo. Y dice así en Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48. Les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. A todas las naciones, esos discípulos originales que estuvieron, esos apóstoles que estaban con Jesús, no tenían la posibilidad en ese momento de llegar a todo el mundo, a todas las naciones. Eso es algo continuo. Esa palabra, esa orden, ese mandato no fue simplemente para aquellos que estaban allá, es para los que estamos aquí también. Amén. Y si esto le fuese poco, vaya conmigo a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y vamos a leer de versículo 19 al 23. Juan 20, versículo 19 al 23. ¿Lo tenemos? Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿qué día fue ese? Domingo. Por eso, amados hermanos, la iglesia de Cristo se congrega el domingo. No tiene que ver nada con la orden dominical y todas esas cosas. Es por eso, porque los primeros discípulos se reunían el primer día de la semana, que es el día del Señor. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puestos en pies, les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Aquí viene. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quien le remitiera los pecados les serán remitidos, a quienes se lo retuviere les serán retuvidos. Eso no es que los apóstoles tenían la sola autoridad de perdonar pecados, pero el hecho de que tenían la encomienda de Dios, como la tenemos nosotros cuando predicamos, el Espíritu Santo puede convencer a las personas de pecado y las personas reciben perdón de pecado. Amén. Entonces, como el Padre me envió a mí, os envío yo a vosotros. Como el Padre me envió a mí, os envío yo a vosotros. ¿A qué no envía Jesús? ¿A qué no envía Jesús? ¿A qué no envía Jesús, iglesia? A ser discípulos, a predicar todos los días, a predicar, evangelizar, el evangelismo. Ahora, si todavía no está convencido de lo que le estoy diciendo, mueva la página de su Biblia y vaya conmigo a Hechos capítulo 1.
sea, le estoy confirmando por la Biblia que tenemos una gran comisión, una orden de parte del Señor que debemos llevar a cabo. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 8 al 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Podían aquellos discípulos originales poder llegar a lo último de la tierra? No tenían la posibilidad. No podían. Por eso Jesús habla esta palabra. ¿Para qué? Para que hoy nosotros, los que estamos vivos en este siglo, en este tiempo, continuemos esa labor. Y me seréis testigo en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, se fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué significa todo esto, amados hermanos? Eso establece una continuidad entre la misión de Jesús y sus discípulos. Estos versículos, especialmente lo que hemos leído de la Gran Comisión, establecen una continuidad entre la misión de Jesús y la misión de sus discípulos. Jesús, como Hijo de Dios, fue enviado por el Padre para traer salvación y la verdad al mundo. Ahora, en este momento, en este tiempo, en este siglo, Jesús nos está enviando a nosotros, sus discípulos, para que continuemos esa obra. Los ángeles no pueden darle continuidad a la obra de Jesús. Nosotros, los que hemos sido llamados por Dios en Cristo, somos los llamados a darle continuidad a la misión de Jesucristo. ¿Estamos convencidos? ¿Estamos convencidos? ¿Nos convenció la palabra del Señor? Si no, entonces hay problema. Porque no he hablado mis palabras. He leído exactamente, letra por letra, palabra por palabra, el texto bíblico. Usted y yo tenemos 3 razones por qué tenemos que participar en la obra evangelizadora, en el evangelismo. ¿Por qué? Número 1, la naturaleza de Dios, que es amor. Segundo, por la misión de Israel. Y tercero, por la gran comisión. Amados hermanos, el pasado domingo y hoy, ¿verdad? Hemos estado hablando del qué. La semana pasada hablamos de qué, que es el evangelismo, ¿verdad? Que es el evangelio. Hoy estamos hablando del por qué y vamos a continuar el próximo domingo el por qué. Y al final del próximo domingo, cuando terminemos, entonces yo lo voy a decir a ustedes cómo. Entonces, cuando le diga a ustedes el cómo, ya no hay excusa. No me miren tan serio, hermano. ¿Sabes que escuchar la palabra de Dios es un compromiso serio? Porque nos compromete. Por eso es que no todo el mundo le gusta escuchar la palabra de Dios, porque nos compromete. Porque al leerla y escuchar lo que dice ahí, estamos ya no tenemos excusa. Ya no hay excusa porque la hemos leído. Al que no sabe, no la ha leído, no se lo va a juzgar, como se nos juzgará a nosotros que ya la hemos leído. Amén.
Entonces vamos a hablar el próximo domingo a terminar el por qué, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que participar del Evangelio? También el próximo domingo la vamos a estar hablando sobre cómo evangelizar. No hay excusa, amados hermanos. La mujer samaritana no tenía Biblia. Tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro real y genuino, verdadero. La mujer samaritana, Jesús no le tuvo que decir, ve y evangeliza, ve y dile a la gente que tú encontraste al Cristo. Ella voluntariamente dice que salió corriendo a decirle a los de ella, vengan, conozcan este hombre porque creo que es encontrado al Cristo. Fue la primera evangelizadora del Nuevo Testamento. Y Jesús todavía ni siquiera había muerto. Entonces había dado la orden y ya la mujer samaritana estaba evangelizando. Amados hermanos, Dios es amor. Y el amor de Dios fue lo que lo llevó a enviar a Jesús. Usted y yo hemos recibido perdón de pecado, salvación y vida eterna. Pero no simplemente Jesús nos salvó para que nos quedemos con el mensaje dentro de nosotros, sino para que le demos continuidad a su misión de que el hombre conozca que Dios los ama y quiere perdonarlo. Amén. No seamos egoístas. Si hoy usted está aquí, es porque alguien tomó tiempo, dedicó tiempo para hablarle a usted de Cristo. Yo sé que hay excepción donde dice persona, no, nadie le habló, pero aún así tuvo alguien que hablarle. Dice la estadística que para que una persona reciba, acepte el mensaje, estamos hablando, ¿verdad?, humanamente, estadísticamente, tiene que tener por lo menos 7 contactos con el mensaje del Evangelio. O sea, que cuando usted le predica a una persona y esa persona en ese momento acepte el mensaje de salvación, usted no fue el único. Ya hubieron otros que estuvieron predicando antes que usted. Nosotros simplemente en ese momento, como dice el apóstol Pablo, estamos cegando lo que otro sembró. Por eso, amados hermanos, tenemos que predicar el Evangelio. Cristo murió y nos salvó para que también nosotros demos por gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Qué usted recibió de gracia? La salvación, el perdón, la vida eterna. ¿Cuánta persona le dirá en el cielo, en la eternidad, gracias, porque por ti escuché el mensaje y hoy estoy gozando de la presencia del Señor? Eso es algo que usted se lo tiene que cuestionar. Vamos a estar de pies. Si el domingo, cuando regresemos aquí, yo le hago la pregunta, le haría la pregunta, mencióneme las 3 razones por las cuales nosotros tenemos que participar del Evangelio, que usted me va a contestar. Es sencillo, ¿no? Sencillo. Exacto, sencillito. Porque el Evangelio es sencillo. Estamos dándole lo más claro que podamos para que entendamos. Vamos a orar. Tómense de la mano ahí donde están, si pueden tomarle la mano. Vamos a orar. Vamos a pedirles a Dios que esta palabra que hemos escuchado se haga vida en nuestros corazones y que se refleje en nuestras acciones.
Dios eterno, de amor, de misericordia, Dios de toda verdad, tú que enviaste a lo más preciado de ti, y hoy nosotros gozamos, disfrutamos del perdón, de la salvación y la vida eterna. Sabemos, Señor, porque hemos escuchado de muchas maneras y muchas veces en diferentes ocasiones a través de diferentes labios, diferentes personas, que tenemos una orden de ti, un mandato, que tenemos, Señor, una misión que cumplir aquí en la tierra. Que tú no nos llamaste para ser salvos simplemente para que seamos salvos, sino para que le demos continuidad a la obra de Cristo aquí en la tierra. Te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente no hemos sido responsables y hemos tomado en serio esta orden que tú has dado a tu iglesia. Nos arrepentimos, Señor, porque reconocemos que ciertamente hemos fallado en cumplir con esta orden, con esta misión. Hoy, Señor, que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestros corazones y que esta palabra que hemos leído, donde se nos habla claramente que tú nos escogiste como pueblos adquiridos, pueblo santo, nación real, sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Hemos leído aquí esta palabra del Evangelio de Juan. Tú mismo, Jesús, hablando, diciendo que como el Padre a ti te envió, ahora tú nos envías a nosotros. Como hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 1, que tú nos enviaste para que seamos testigos tuyos aquí en la tierra. Como leímos en Lucas capítulo 24, que era necesario que tú fueras crucificado, que muriera y que fuera sepultado y que al tercer día resucitara para que en tu nombre se predique el arrepentimiento y perdón de pecado. Como hemos leído en Mateo capítulo 28, donde tú nos haces el llamado antes de partir, de ascender al cielo. He aquí toda potestad me está del cielo en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden estas cosas que os he enseñado. Y aquí que estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Hemos leído, hemos escuchado esta palabra, oh Espíritu Santo, que esta palabra se haga vida, reviva cada órgano de nuestro ser, cada interior, que reviva el hombre interior nuestro y nos lleve, nos compunga, como dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo lo compungía a predicar el Evangelio. Que haya una convicción tal, Padre Santo, que no cesemos de hablar, que haya siempre esa necesidad de hablar de las virtudes de Jesús, de su grandeza, de sus maravillas, de su amor. Crea en nosotros, Señor, Espíritu vivo. Despierta nuestro espíritu, Señor. Despiértanos del letargo espiritual en que nos encontramos. Despiértanos, levántanos de entre los muertos. Sácanos de esta complacencia, Señor, de esta conformidad, de este conformismo en el cual estamos viviendo nuestra vida cristiana. Redarguye, Señor, nuestras almas. Redarguye nuestras vidas, Dios eterno. Para que no simplemente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Destapa nuestros oídos, Señor. Pasa colillo por nuestros ojos, mi Dios. Despierta tu iglesia, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén.